Recién un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de programación orientada a objetos y vamos a hacer uso del último ejemplo que vimos en clase, que era una clase usuario que nos permitía crear usuarios de banco y teníamos unos métodos a través de los cuales podíamos ingresar saldo y retirar saldo. Además, pues teníamos un constructor que nos permitía inicializar los parámetros por defecto de nuestro objeto. El día de hoy vamos a ver unos métodos que se conocen como métodos get y set. Estos métodos nos van a permitir, los métodos get, obtener el valor que poseen nuestros atributos, y los métodos set nos van a permitir modificar el valor que tienen nuestros atributos. Vamos a hacer primero un método get y después un método set. Para hacer un método get vamos a tener que ponerle el tipo de dato que desea retornar la función. Vamos a hacer un ejemplo con el atributo saldo. Entonces, como el atributo saldo es de tipo de dato entero, nuestro método get debe ser de tipo de dato entero y voy a ponerle get saldo. Nuestro método no tiene ningún parámetro de entrada, por tanto lo dejo vacío, y lo que voy a hacer es, al final de nuestro código, como lo hemos venido realizando, implementar lo que va a ser nuestro método. Entonces le digo int usuario, uso el operador dos puntos que me va a permitir acceder a la lista de métodos de mi clase, y le voy a dar get saldo. Nuestro método get simplemente lo que va a hacer es retornar el valor que posee el saldo. Por tanto, voy a darle return y el atributo que deseo retornar. En este caso mi atributo se llama saldo, entonces voy a poner return saldo. Y voy a verificar dentro de mi función main cómo funciona mi método get. Dado que este método me permite obtener el valor de mi atributo saldo, yo podría imprimirlo en pantalla. Entonces, si digo cout persona1.getSaldo, voy a obtener el valor que tenga el usuario en el momento. Recuerden que mi constructor lo puse para que tuviera como saldo 0, por tanto me agrega valor 0. Pero otra cosa que yo podría hacer sería obtener el valor de saldo en otra variable. Por ejemplo, si yo quiero almacenar en X el valor del saldo, yo lo que podría hacer es decir persona1.getSaldo e imprimo el valor de X. Y observen cómo me aparece. Bueno, acabo de poner un inline. Y observen cómo imprimo el valor de saldo y además imprimo el valor de X, y ambos toman el mismo valor porque la variable X tomó el valor que tenía saldo a través del método get. Otra cosa que yo podría hacer es modificar el valor de mis atributos, por ejemplo de saldo, utilizando un método set. Para hacer un método set, lo que yo haría es decir void set saldo. Mi función sería de tipo void, es decir vacía, porque no va a retornar ningún elemento, y lo que voy a hacer es ingresarle un parámetro de entrada que va a ser el número que me va a modificar mi atributo. Es decir, voy a decir int sal, y en la parte de abajo de mi código voy a implementar lo que va a ser mi método set. Decirle void usuario, que es mi clase, set saldo, y lo que voy a decir es que mi atributo saldo va a ser igual a sal. Entonces lo que voy a hacer acá es imprimir el valor inicial, que va a ser 0 porque mi constructor lo guardó en 0,
Y ahora lo que voy a hacer es modificarlo con los métodos set y después volver a imprimirlo. Voy a decirle persona 1 punto set saldo y voy a ponerle 100.000. Y observen cómo inicialmente tenía el valor de 0. Esta impresión la hice con este método getSaldo. Después, utilizando un método set, modifiqué el valor de mi atributo, le puse 100.000. Después, otra vez con un método set, lo guardé en una variable x e imprimí esa variable x, observando que se me modifica el parámetro. Yo también podría hacer otro método get y set para obtener los valores que están en string, por ejemplo el id. Para esto voy a decir string, porque mi tipo de datos es string, get id. Recuerden que es vacío porque mis métodos get no requieren ningún parámetro de entrada. Y al final de mi programa lo voy a implementar. Entonces digo string, mi clase usuario, utilizo el operador 2.2 para acceder a los métodos de mi clase y le voy a decir get id. Y simplemente voy a retornar el nombre de mi atributo, que en este caso mi atributo se llama id en mayúscula. Ahora lo que voy a hacer es imprimir en pantalla. Bueno, voy a dejar un fin de línea. Imprime en pantalla persona 1, que es el nombre de mi objeto, punto getID. Y observen cómo me imprime usuario nuevo. Les recuerdo que me aparece usuario nuevo porque en mi constructor yo inicialicé el atributo ID con el nombre usuario nuevo.